Distinguidos profesores, distinguidas y distinguidos exponentes en el día de hoy, jóvenes estudiantes, hoy tenemos un grato honor de tener a dos expositores de alta valía intelectual. Quisiera comenzar señalando que el tema del proceso administrativo y la Ley de General de Administración Pública es un tema fundamental para todos los que van a ver con la cosa pública. Como se decía en la vieja facultad hecha con la red pública. Y es un tema central porque tiene que ver con bienes, servicios, con temas de saber administrar, pero también tener norte sobre el tema del bien común y el bienestar. Nos acompañan en la mesa principal, y disculpe el doctor Jorge Enrique Romero Pérez que no tenga su currículum, pero voy a decir lo siguiente. Don Jorge Enrique Romero Pérez es uno de esos brillantes estudiantes que fue dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes y uno de los que participó, lo que muchos de ustedes tal vez han visto, en la famosa huelga del 24 de abril del 70. Además de eso, ha sido profesor de esta universidad, licenciado en Derecho, doctor en Derecho de la Universidad Complutense. Estudió también, porque tenemos una inquietud en común a las dos, en la Escuela de Sociología de esta universidad y, si no me equivoco, en la Licenciatura Centroamericana de Sociología de su época. Es un tratadista no solamente de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, sino que uno lo ve escribiendo sobre Alfredo González Flores, sobre Rodrigo Facio y un centenar de temas de primer orden. Siempre ha sido un excelente crítico y analista de los temas públicos. Para nosotros, doctor Jorge Enrique Romero Pérez, es un honor tenerlo aquí en esta tarde. Igualmente, tenemos a don Roberto Piedra Lásquez, quien es bachiller y licenciado en Derecho. El señor Lásquez es de una alta experiencia profesional que ha pasado por la Dirección de Asesoría Jurídica del Servicio Civil, trabajó en el Ministerio de Hacienda, trabajó en diferentes alcaldías y diría que es, para resumir por tiempo, uno de los valiosos jóvenes en el área del derecho, porque todavía es joven y está aportando en diferentes campos. Vamos a hacer distinguidos exponentes, si les parece, por cuestión de tiempo, una exposición de 25 minutos, 20 minutos, en el cual le daríamos primero la palabra al doctor Juan Enrique Romero Pérez y luego le daríamos la palabra a don Roberto Piedra Lásquez. Vamos a tratar de dar, aunque no tenemos tiempo, de hacer 3 o 4 preguntas al final, oral, no nos dé miedo. Creo que uno tiene que aprovechar cuando tiene gente de la talla de estos dos expositores. Lo que sí les pediría es que si hacen preguntas, sean preguntas que no se vayan en una larga exposición. Para eso tenemos a dos grandes maestros aquí al frente y además hay que aprovechar el tiempo. En nombre de la cátedra, dicen, me pasan un foro que nos podemos tener un poquito más en la exposición, 30 minutos cada uno, y entonces vamos a hacer de 4 a 6 preguntas o a 7 preguntas, pero sin embargo aprovechar el tiempo para preguntar del tema. Y creo que quería cerrar esto agradeciendo la presencia de ustedes a la gente de diferentes grupos. Uno no aprende solo en la clase normal,
si no lo sabemos por diferentes experiencias que también cuando tiene una oportunidad como esta. Doctor Enrique Romero Pérez, le cedo la palabra y si quiere lo hace el escritorio ahí, o crees aquí. Bueno, por supuesto, buenas tardes y agradezco mucho antes de que se me olvide en la Escuela de Administración Pública y al módulo 2, según me han indicado, a ustedes por la presencia en esta actividad académica de la Universidad de Costa Rica, que es mi universidad ya por más de 50 años, porque hace poco me acaban de nombrar en la Facultad de Derecho, en la que di clases por más de como 44 años, profesor emérito. Lo de profesor emérito es que uno sigue siendo profesor, puede votar en todas las asambleas, puede hablar. No, hombre, por favor, no se vale. Muchas gracias. Profesor emérito, entonces uno sigue siendo activo, excepto que ya por obligación no hay que dar clases ni investigar, pero yo sigo investigando y daré las clases que se me asignen y vendré a dar estas charlas cada vez que me lo indiquen. Este auditorio para mí tiene muchos recuerdos durante los años en que fui estudiante de Ciencias Económicas y pasaron muchas cosas que no voy a contar obviamente, pero cosas muy importantes, gratas. Vinieron profesores internacionales a dar conferencias como Friedrich von Hayek y otros profesores de fama mundial. Me acuerdo que yo estaba atrás en esa oportunidad a la par de mi querido profesor, que en paz descanse, don Genaro Valverde, y él me hacía comentarios de la exposición que hacía ese maestro mundial de la economía. Entonces, para mí es muy grato estar acá, además de que en las mañanas en este mismo edificio venía Derecho y las actividades importantes se hacían en este auditorio, obviamente no remodelado, y en la tarde venía Sociología, el cual obtuve el título también de maestría, pasando por el bachillerato y la licenciatura, y en Economía obviamente y en Derecho. Bueno, dicho esto, como el tema es muy general, tal y como me lo plantearon, entonces voy a tratar de ubicar la exposición desde un punto de vista que ustedes, que están en el campo de la administración pública, les sea, eso pienso yo, eso creo, les sea útil. Me acuerdo yo que las primeras clases de administración pública las recibí aquí también con un maestro que quise mucho, el papá de Marco Vinicio Tristán, don Fidelón. Yo le decíamos Fidelón Tristán, pero en un sentido muy amable. Y él fue el primero que me hizo ver la tierra fértil de la administración pública. Y eso lo seguí trabajando en los cursos que después di de Derecho Administrativo y también de Derecho Constitucional en el doctorado en Derecho, del cual fui el coordinador hasta hace pocos meses. No sé, yo les pido disculpas por si acaso meto la pata y no logro, según yo, en el autoengaño que me hago, de que la exposición que voy a hacer les puede ser útil. Después me van a decir si se logró el objetivo.
me dijeron que hablar un poco del procedimiento administrativo. Diré un poco sobre la Ley de Administración Pública del año de 1978. Me acuerdo que fue muy polémica la iniciación de la ley. Estaba Rodrigo Carazo. Rodrigo Carazo le hizo una serie de excepciones que se publicaron al final de la ley. La Procuraduría también tuvo oposición que hacer. Yo participé en esa polémica con la Procuraduría de la época. Ahora es otra, porque ahora el Procurador de la República, que es el abogado del Estado, lo nombra, lo designa el Consejo de Gobierno y lo ratifica la Asamblea Legislativa. Antes no, antes era directamente el Poder Ejecutivo. Entonces, no daré más detalles sobre ese debate con la Procuraduría que yo tuve, de tal manera que la Procuraduría en ese entonces, o el Procurador de ese entonces, era conocido y amigo mío, pero confrontamos ideas en ese momento. Mandó una carta al Colegio de Abogados para que me suspendieran, y a la Facultad de Derecho, a la universidad, para que me destituyeran de profesor. Dicen, son locuras, calenturas de momento, pero obviamente ninguna de las dos iniciativas de ese Procurador General de la República o abogado del Estado prosperó, porque no tenía ni pie ni cabeza. Nada más les digo que esta ley fue en su inicio muy debatida. En los periódicos se decía que la ley no tenía ni pie ni cabeza, que los funcionarios y empleados públicos, que el nombre genérico es agente público, no tenían capacidad. Vean lo que se decía. Yo tengo todos esos recortes e hice un artículo sobre eso y lo publiqué, porque eso de escribir y no publicar es medio raro. Y decían que los agentes públicos eran muy ignorantes y que la ley no la entendían, que había que darle 1 año de tiempo a la ley, o 2 años, para que los agentes públicos la leyeran y la fueran comprendiendo, y que se hicieran cursos para, como en la escuela, fueran aprendiendo qué es lo que la ley decía, porque era una ley muy complicada. La ley de complicada no tiene nada. De tal manera que ya a estas alturas, eso fue en el 78, en el 70, estamos en el 2017, ya yo tengo 73 años. Para mí la única novedad es cuándo me muero y de qué me muero. En este momento no lo sé, pero es una gran interrogante interesante para mí. A los demás no les importa, pero para mí son dos interrogantes ineludibles. Bueno, entonces digamos que la ley está bien estructurada. La ley se le achacó, aunque él fue uno de los ideólogos o constructores importantes, pero no el único, a otro maestro que yo aprecio mucho, ya fallecido, que era muy polémico, muy controversial, muy preparado, hablaba inglés, francés, italiano, y entonces yo, que conocí muchas veces su biblioteca, tenía textos en todos esos idiomas de derecho público. Entonces yo diría que a lo largo de la historia de este pinche país ha sido el jurista mejor preparado del país. Todavía hoy nadie lo ha superado, y es muy difícil que lo superen, porque no es solamente cuestión de leer libros en diferentes idiomas, sino de entenderlos y de tener la habilidad mental para él mismo construir una estructura jurídica de derecho público hecha por él. Lo que pasa es que él me decía, porque conmigo teníamos muy buena relación, a veces cuando me invitaba a la casa a almorzar, me decía, mira, es que me hago pereza y no tengo tiempo. Entonces nunca publicó el libro de Derecho Administrativo. Ese libro, en 3 tomos, se lo publicó la esposa, ya él estaba fallecido,
y la esposa encargó a un abogado conocido y se publicó el libro, pero ya por mortem, después de que él había fallecido. Él me dijo que es que le daba pereza y que nunca tuvo tiempo porque lo tiraba en polígrafo. Antes era en polígrafo, ahora es una llave Maya, uno lo ve en la pantalla y si quiere lo imprime, pero antes era a polígrafo. Yo no sé si ustedes han visto un polígrafo porque son muy jóvenes. Bueno, y así lo tiró los 6 tomos en los cuales nosotros estudiamos. Él fue uno de los importantes gestores o creadores de esta ley, obviamente tomando en cuenta la legislación francesa, la italiana y los textos en inglés, aunque el Common Law es un sistema diferente al Continental Law, que es el derecho continental europeo. Sin embargo, siempre ha habido, y voy a citar solo un ejemplo, el Due Process of Law es el derecho de defensa, el derecho de poder defenderse, el debido proceso cuando a uno lo atacan, el Due Process of Law, y esa institución es del derecho anglosajón. Entonces, dicho esto, voy a seguir un camino simplista, facilón, pero que me parece que tiene alguna utilidad. Por ejemplo, preguntarse qué es y para qué sirve el procedimiento administrativo. ¿Qué es y para qué sirve el procedimiento administrativo? Eso está en el artículo de la ley 214. Dice, el procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo es el modus operandi. ¿Cómo es que funciona la administración pública? La administración pública, como la privada, funciona a través de actos que sean sustantivos, como son los donde se establece cuál es el trámite para nombrar a alguien, eso es de procedimiento, o que se encarga de la finalidad del quehacer de la institución, y eso es un criterio sustantivo. Entonces, ese 214, que está donde ya aparece el procedimiento administrativo en el libro segundo de la ley de administración pública, dice: el procedimiento será útil. ¿Para qué es? Para asegurar el mejor cumplimiento de los fines de la administración pública. Entonces, ese procedimiento es bueno, todo esto es teoría, ¿verdad? La ley es un marco teórico. En la práctica, el Estado y los llamados gobernantes, que no se gobiernan ni a ellos mismos, hacen lo que les da la gana, porque los tribunales siempre van muy atrás, no son eficientes, son muy lerdos, no todos los pleitos van al Poder Judicial y tampoco se ganan. Por ejemplo, la ley de lo contencioso administrativo, que es contencioso es pelea, pleito, administrativo, pleito contra el Estado. La que había antes, que era de los años 66, copiada literalmente de España, que era de los 50, se llama ley de la jurisdicción. Jurisdicción es del juzgado, contencioso administrativo. Esa ley no sirvió para nada por este motivo, del 66 al 78. (1966 al 78). Porque de cada 10 pleitos, 9 los perdían los ciudadanos. O sea, solo uno se ganaba de cada 10. Entonces, esa ley no sirvió para nada. En este momento, con otra ley que hay, Ley Procesal Contencioso Administrativa, esta ley, que es del 2008, tiene un problema para los juicios contra el Estado. El problema es que el tribunal de apelación es solamente un tribunal de lo contencioso, y está ya totalmente saturado.
Entonces, lo que se pretendió con la ley del 2008 del contencioso administrativo para darle rapidez a los juicios contra el Estado, si hablaba de la rapidez, entonces que se iba a poner una parte oral, porque antes todo era escrito, entonces ahora hay juicios orales, pero nada se ha ganado con la rapidez de los orales, porque está totalmente saturado el tribunal de la apelación y ahora ya también ya va por años el atraso. De todas maneras, pelear contra el Estado no es fácil, es muy difícil. Entonces, esos son los fines o el objeto del procedimiento administrativo. Que el Estado cumpla con sus fines. Es un gran logro. Que los cristianos cumplan con la Biblia. Y uno sabe que eso es mentira. Y ahora ni hay cristianos y ahora las Biblias las venden hasta en los supermercados. Entonces, eso también es un mito. Después dice, pero como hay que hacer que el Estado cumpla con sus fines, entonces se deben proteger los derechos subjetivos y los intereses legítimos. Claro, esas son palabrejas técnicas. Los derechos subjetivos son los derechos que tienen los administrados o las personas sujetos al derecho frente al Estado como personas. Y los intereses legítimos son aquellos intereses de las personas que ya han logrado tener un derecho frente al Estado. Por ejemplo, si es una licitación, ya tienen el contrato adjudicado, entonces ya tienen un interés legítimo en defender ese contrato. Luego señala, yo había hecho aquí un esquema de la exposición, pero no me va a dar tiempo y tampoco eso debe estresarlo a uno. Y yo aquí llego hasta donde llegue. ¿Qué problema hay? Ustedes tienen la ley en la mano. Entonces, el objeto más importante de esta ley es comprobar o verificar la verdad real de los hechos. Eso también es una toma de pelo, porque el lenguaje jurídico es un lenguaje esotérico. ¿Y qué es esotérico? Es un lenguaje como la economía, la astronomía, la administración pública. Hay un léxico o un lenguaje que son solo para los expertos en ese campo. Los que no son expertos no saben ni qué es lo que está pasando, no saben qué significan las palabras. Entonces, son en el lenguaje esotérico, los entendidos en ese lenguaje lo entienden, los demás no entienden nada. Entonces, aquí habría que decir que la verdad real de los hechos significa que al final del procedimiento administrativo tiene que haber una verificación o una comprobación de que los hechos que se están argumentando son ciertos. Y para probar que son ciertos, se necesita que hayan pruebas que realmente muestren que esos hechos son ciertos. Por ejemplo, que a una persona la despidieron arbitrariamente. Entonces hay que probar la arbitrariedad. O otra arbitrariedad cometida por el Estado también y en contra, en este caso, digamos, de los administrados, son ciertos. Hay que probar los hechos. Pero eso no es fácil. Para eso se requiere ese procedimiento administrativo. Sin embargo, habría que decir que este tipo de procedimiento puede ser de oficio o a instancia de parte. De oficio es cuando el Estado y cualquiera de sus oficinas le da trámite al procedimiento de una manera propia, sin necesidad que la parte interesada tenga que estar empujando a la administración. La administración no puede ser de oficio, pero también puede ser a instancia de parte interesada. Esos son los dos mecanismos.
Por supuesto que aquí es importante lo que se llama los derechos de las partes. Habría que decir algo, porque si no queda en el aire, que antes de esta ley de administración pública, estas materias no estaban reguladas. No había procedimiento, no se sabían los intereses de las partes, no se sabía cuáles eran los requisitos para poder hacer un procedimiento. Lo que estaba en esa ley no existía. Por eso fue muy, muy importante. Aparte de esto, la Sala Constitucional, después de que es creada como único tribunal constitucional que no tiene apelación, eso es un relajillo judicial, porque ¿cómo es que un tribunal de tanta importancia no va a tener apelación si ya se ha probado que han ido metiendo la pata? No digo siempre, sino de vez en cuando. Por ejemplo, como ahora hay la computadora, ha ocurrido y se ha probado que a la hora de resolver un caso, el asistente o el letrado del magistrado que firma copia una sentencia que nada tiene que ver con el asunto que se está resolviendo. Y eso ha ocurrido y se ha probado. Esto no ha tenido que echar para atrás. Como no hay apelación ni hay revocatoria, o sea, no pueden revocar lo que hicieron, pues el tribunal, como decir, nosotros somos la sala constitucional y hacemos lo que nos dé la gana. Entonces dice, por un error material se corrige la sentencia número tal de la siguiente manera. Pero no tienen otra forma de hacerlo, porque la metida de patas ha sido muy grande, invocando un voto o una sentencia anterior que nada tiene que ver con lo que están resolviendo. Y eso ha pasado, eso ha sucedido. Entonces también hay votos o sentencias de la Sala Cuarta que han ido dándole carne a los artículos de la Ley de Administración Pública, diciendo, ampliando los requisitos, ampliando el espectro de la ley. Y eso ha sido relevante. Entonces, el 217 de la ley dice: las partes tendrán derecho a conocer el expediente y alegar todo lo actuado para hacer valer sus derechos. Antes de esta ley ni siquiera se podía conocer cuál era el expediente, qué era, por qué lo estaban a uno despidiendo, por qué lo estaban suspendiendo, porque en algunos casos no había ni siquiera expediente. Pero ahora sí es necesario que haya expediente, y el expediente puede incluso al principio de la aplicación de la ley, ya con la Sala Constitucional, había administrados que estaban sujetos a un procedimiento de destitución e iban a la sala argumentando que el expediente estaba incompleto, que la acusación era falsa, que no tenían pruebas, etcétera, etcétera, y la sala conocía. Y en algunos casos, bueno, yo no sé cuántos, no sé contar, en algunos casos les daba la razón. Pero ahora la Sala Constitucional, como ya hay el Código Procedimental Administrativo, el procedimiento administrativo contencioso administrativo, la Sala se está lavando las manos y dice: tenemos mucho trabajo. Este asunto no es materia constitucional, sino que es materia de los juzgados contenciosos administrativos. Es un problema de ley y no un problema de constitución, así es que váyanse para allá. Entonces, con ese argumento, con esa herramienta, se ha estado quitando mucho trabajo de encima para que se vayan al contencioso. Lo digo con conocimiento de causa, porque en los últimos cursos a nivel de doctorado que di en la Facultad de Derecho, habían
siempre 3 o 4 jueces de lo contencioso, y me contaban anécdotas y experiencias de los casos en que la sala se quitaba el trabajo encima, calificaba el problema de legalidad y se lo mandaba a ellos. Entonces ahora esos juzgados contenciosos administrativos están sirviendo de relevo para la materia constitucional, que la sala constitucional califica de que no son problemas de constitucionalidad, sino de legalidad, y se lo manda a ellos. Bueno, entonces la ley dice para qué sirve esta ley de administración pública y el procedimiento: para defender los derechos o los intereses de los administrados, buscando la verdad real. A veces es un mito, a veces se puede con las pruebas llegar a la verdad, que efectivamente pasó, otras veces no. Pero también se estableció algo que fue muy importante, que es el derecho de defensa de los administrados, lo que llaman el debido proceso. El debido proceso es el due process of law, el derecho a la defensa que tienen las personas en un Estado de Derecho frente al Estado. La sala, cuando, como lo digo, cuando don Rodolfo Pisa, en el ejercicio no solo de su cargo, sino de su vida, porque ya está fallecido, hizo una sentencia muy importante en donde estableció todos los requisitos del derecho a la defensa: el acceso al expediente, que pudiera sacar fotocopias, que él pudiera aportar fotografías, mapas, que pudiera llevar economistas o contabilistas o abogados a su defensa. Así, eran como 20 o 25 puntos que Rodolfo Pisa, buen amigo mío, el hijo también, aunque políticamente yo no estoy en ese partido, pero somos amigos. Él estableció, Rodolfo Pisa, como 25 aspectos del debido proceso, y esa sentencia se ha seguido defendiendo o ratificando por la sala en los años siguientes. Bueno, lo del impulso procesal ya lo dije. Es que ya estoy resumiendo porque ya el tiempo se me está acabando, como debe ser. O sea, a mí también el tiempo se me está acabando. Entonces, se dice, es un timo, que la ley de administración pública no es formalista, que los formalismos no son requisitos sine qua non, porque se puede permitir llevar pruebas, fotos, no hay requisitos ineludibles con mucha formalidad que cumplir, y que en ese sentido es informal. Luego señala otro aspecto que es teórico, de cuáles son los requisitos que debe cumplir el procedimiento administrativo. Claro, aquí también, recuerde que también aquí en las universidades públicas, pero esa es otra historia y no me quiero meter ahí, del procedimiento administrativo que debe cumplirse. El procedimiento administrativo debe cumplir con estos requisitos, pero son teóricos. En la práctica pasa cualquier cosa. La celeridad, la rapidez, la eficiencia, el respeto al ordenamiento jurídico, a todo, los derechos de los administrados y sus intereses en cuanto al respeto. Las peticiones que se hagan a la administración, lo que uno le pide, no tienen requisitos formales de cumplimiento. Uno simplemente le dice: mire, necesito tal cosa. Rodolfo Pisa siempre citaba, pero eso era anécdota,
y era excepcionalísimo, que una chiquita de 8 años había metido un recurso de amparo simplemente diciendo quiero que la sala me proteja porque me pasa tal cosa, y que ellos le dieron curso y ganó el recurso de amparo. Pero eso era, y la excepción no hace la regla, pero era, el Rodolfo era para decir que una chiquita de 8 años había ganado un recurso de amparo casi sin formalidades en la sala, para tratar de decir que la sala no tenía formalidades. Eso es un cuento. Luego, tiene que haber una amplitud de la prueba. Las pruebas son los instrumentos que utilizan los administrados para tratar de demostrar que lo que dicen es cierto. Entonces, el Código Procesal Civil, el penal, el tributario tiene taxativamente, es decir, rigurosamente regulada la prueba, pero en materia administrativa la prueba es muy amplia. Podría decirse que cualquier tipo de prueba debe ser admitida, claro, eso en términos relativos. Bueno, los dictámenes no son obligatorios, no son vinculantes, son facultativos. Los interrogatorios y los testimonios tienen que hacerse de una manera abierta y las preguntas de una manera sencilla. Esto es importante y yo creo que con eso, ¿cuánto me quedan? 5 minutos. Ay, Dios mío. Bueno, no lo han hecho, no lo voy a creer. El tema del silencio. ¿Cuántos silencios hay? El que calla otorga. Eso es positivo. El que se queda callado, usted es homosexual, otorgó o se quedó callado. Usted es heterosexual, se queda callado. Usted es bisexual, es que estoy poniendo ejemplos llamativos, y se queda callado. Ese es el silencio positivo. Cuando hay silencio, está otorgando. El que calla otorga. El que calla no dice nada. Y claro, el que está callado no está diciendo nada. Y el que calla ni otorga ni dice nada. Esos son los 3 silencios. Pues en materia de administración pública, si yo pido una autorización, si yo pido una licencia, una aprobación, si pido permisos, lo pido a la municipalidad o a una instancia de la administración pública y en un mes calendario no me contestan, se tiene por aprobada la licencia, la autorización o la aprobación. Ahí el que calla otorga, y la institución pública que se queda callada después de un mes, artículo 330 de la Ley de Administración Pública, está otorgando. Entonces uno lo que tiene que hacer simplemente decir, con el papel sellado cuando uno pidió la licencia, que tiene la fecha, y si al mes no le han contestado, se tiene por otorgado lo que uno pide. Esa es la teoría. En la práctica se hacen los tontos, hay que pelear, hay que hacer un burum, pero la teoría es esa. 330, 331. Una vez que el silencio positivo ocurre o sucede, la administración no puede emitir otro acto administrativo diciendo que prorroga, que suspende, que reitera no darle la licencia. No puede decir nada, porque nada de eso vale. Es una nulidad absoluta. Esa es la teoría. En la práctica harán lo que quieran y habrá que hacer un burum. Es que lo que no quiero dar ni idea, porque Dios me lo impida, de que la realidad, y menos como sociólogo, que la realidad se comporta obedientemente como dice la ley. No, una cosa es el derecho escrito, digital o físicamente,
y otra cosa es el derecho viviente, el living law. El derecho vivo, el que se aplica en la calle, en todo lado, en la realidad, es muy diferente al derecho que está en los códigos de la Constitución. Y la mayor mentira de la Constitución política. La Constitución política es una terror de mentiras. Todos somos iguales ante la ley. Y eso es mentira totalmente. Un oficinista, un atorrante, un drogadicto no va a ser igual que un gran capitalista, un señorón del capital, un señorón que tiene 40, 60 empresas, o Carlos Slim, para poner un ejemplo, porque aquí es muy antipático poner ejemplos. Pero es mentira, la Constitución es una mentirosa. Todos somos iguales ante la ley, es mentira. Y hay más artículos ahí que son mentiras. Pero ¿cuál es la manera de luchar contra la mentira? Que el pueblo se tire a las calles y luche porque tal artículo o la Constitución se cumpla y obligue a los gobernantes a cumplir con la Constitución o a la empresa privada, y si no se arma una guerra civil. Ahí es cuando el pueblo, en la otra mentira de que el pueblo es el soberano y por eso voten y lo agarran de tonto cada 4 años, de que el pueblo realmente es el soberano y no el idiota al que lo vacilan todito, una serie de gente que entra al poder a ver qué agarra. Entonces esas mentiras hay que atacarlas y desvirtuarlas con los hechos. No, yo prefiero terminar aquí. Muchísimas gracias, muy amable. Tal vez dos notas de glosario, si me permite el maestro. Al distinguido jurista, si me equivoco, me corrige, está hablando de Eduardo Ortiz, ¿verdad? Cuando dijiste en derecho administrativo, en los tratados. Ah, sí, es Eduardo Ortiz. Es Eduardo Ortiz, un gran jurista, para que ustedes lo tengan claro. Yo no lo dije. No lo dijiste. Ortiz. Y el otro, para que no se equivoquen, porque vi a alguna gente diciendo, cuando dije Rodolfo Pisa murió, vi a algunos volviendo. Rodolfo Pisa Escalante, papá de Rodolfo Pisa Roquefort. Rodolfo Pisa Escalante, entre muchas cosas, fue profesor de la Facultad de Derecho, escribió, pero además de todo, en sus sentencias está la parte más importante, y presidió la Sala Constitucional. Eso para que ustedes lo tengan claro como elemento. Ahora tenemos el gusto de darle la palabra a el máster Roberto Piedra Lásquez para su exposición. Bien, buenas tardes. Como dijo don Carlos, mi nombre es Roberto Piedra Láscares. Primero quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica, a la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela de Administración Pública. Realmente uno de los tangos argentinos dice que 20 años no es nada y es un soplo de la vida. Y hace 20 años estaba yo recibiendo clases con don Jorge Enrique Romero Pérez. Estudié con sus libros y jamás en mis mejores sueños pensé que alguna vez iba a compartir el escritorio, la mesa con él. Para mí es un honor. Y también quiero decirles que hay profesoras aquí sentadas, Lorena, doña Alma, también fueron mis profesoras, entonces les aseguro que ustedes están en las mejores manos. Espero que lo que pueda compartirles el día de hoy sea fiel reflejo de la mano de estas profesoras, a quienes también aprecio, y les aseguro que van a obtener la mejor educación de calidad en esta universidad. Yo no me dediqué a la vida académica, no tengo el bagaje de don Jorge Enrique. Bueno, ahorita veo a don Carlos no le he podido castigar con que sea mi profesor, pero yo creo que tal vez alguna vez la vida me encuentre con todos sus conocimientos también. Eso, por supuesto, también he leído de su creación académica. Ahorita viernes 5 de mayo, 4 de la tarde, con lluvia
y después de que don Jorge Enrique hubiera expuesto, pues la vida es ingrata con uno. Me voy a intentar no dormirlos y dormirlas. Voy a empezar primeramente con un video que consulté si alguna vez lo habían visto o no. Si para los que lo vieron es una reflexión, y después intentaré diseñar lo que quiero comentarles o lo que quiero transmitirles, porque lo que ustedes están estudiando es quizá una de las cosas más difíciles que hay en la vida. La función pública no es para cobardes ni para cobardes. Tal vez si me ayudan con el video, que me va a permitir introducir algunos temas. Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después. Me doy de relleno. No haré nada más a la silla. Vaya a las mesas de la entrada y... Traigo 2 copias. Escritas y revisadas. Le faltan impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rita. Tú lo has escrito. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036 numerado y grabado. No, no hay más videos, solamente este. Claro, claro. Bien. Parece alguna oficina de la universidad, ¿no? En realidad no es solo la universidad, en realidad es un problema que tenemos en la gestión del Estado. Como les dije, yo no me dediqué a la vida académica, sobre todo soy funcionario público desde hace algunos años y, digámoslo así, lo que yo hago es batir barro. Estoy en el campo,
dirijo ahorita los servicios jurídicos de la Dirección General de Servicio Civil, donde tal vez alguno de ustedes en un tiempo vaya a pedir que les hagamos pruebas para ingresar a la función pública y serán muy bien recibidos. He trabajado en muchos órganos de la administración, alguno ha sido el corazón, miran cuando a uno le toca acabar los intestinos, es un poquitillo más feo. Cuando me invitaron para el día de aquí y me dijeron que iba a estar don Jorge, yo le dije, bueno, esto puede ser como Pimpinela, aquí no sé si va a ser, el problema es definir quién es Joaquín, quién es Lucía, entonces mejor que esto sea como Chicho y Nacho, creo, ¿verdad? Porque tal vez la definición o lo que vamos a hacer no va a ser muy disonante tampoco. El día de hoy dice proceso administrativo de la ley de administración pública. Don Jorge empieza con algo que yo también tenía por aquí anotado, y es que todas las personas somos diferentes y parece que tenemos la misma, asumimos algo de la ilustración, del racionalismo ilustrado, y es que creemos que podemos entenderlo todo. Y entonces, ante determinado hecho, determinada circunstancia, difícilmente algunas veces nos ponemos de acuerdo. Una primera aproximación es, digámoslo, que la información nunca es simétrica. Siempre tenemos asimetrías de la información. De hecho, la sociedad de la información, vean que cuando algo sale por redes sociales, sale por periódicos, o sale en los corredores, y cuando uno habla de la toma de decisión, el tomador de decisiones tiene una información, y de cara a la crítica o a los cuestionamientos que uno hace de esa decisión, pasa porque la información sea asimétrica. Pasa porque la información sea asimétrica. Y la información nunca es simétrica, y entonces eso nos dificulta entender la toma de decisiones. Asumamos que la información sea simétrica, entonces pasamos al siguiente estadio, y es que todas las personas tengamos la misma capacidad de entendimiento. Una de las competencias, la competencia cognitiva o cognoscitiva, que difícilmente alguien estuviera dispuesto a aceptar que no tiene la suficiente capacidad para hacer algo. Entonces, que uno se presente como que no tiene la capacidad de entender, eso, fíjense que en todo lo que he recorrido en la vida nunca nadie ha dicho es que yo soy muy tonto como para no entender. Les puedo contar que yo no comencé estudiando Derecho, comencé estudiando Ingeniería Eléctrica. Cuando me di cuenta que no tenía la capacidad para ser ingeniero eléctrico, entonces, bueno, en la Facultad de Derecho me recibieron y por dicha me encontré con profesores como don Jorge Enrique que me reencausaron. El tercer elemento que nos impide la capacidad de comprensión es el más difícil de vencer, porque uno puede hacer la información simétrica, puede trabajar la competencia cognitiva, pero si uno no le da la gana entender, nunca va a entender. Y eso es la actitud frente a la toma de decisiones. Como esto empiezo de esta forma, lo que quiero decirles, porque don Jorge ya les comentó la historia de formación de la Ley General de la Administración Pública. Como yo trabajo en la administración pública y soy funcionario público, agente público, yo veo la Ley General de la Administración Pública como el inicio de un periodo en la historia de Costa Rica que es la juridización de la administración. Efectivamente, antes de la Ley General de la Administración Pública, el aparato administrativo costarricense no funcionaba con la debida rigurosidad sujeta al principio de legalidad. Y entonces en las universidades casi que hacen una asociación principio de legalidad con el principio de literalidad. Y lo que yo vivo el día a día es que las personas, abogadas y no abogadas, funcionarios públicos y no funcionarios públicos, me dicen, ¿y dónde hay una norma que lo dice? De cualquier rango constitucional, rango internacional convencional, rango reglamentario, y la administración pública ha llegado a tantos vicios democráticos que incluso le da valor normativo a cosas que no lo son, como directrices y circulares. La Ley General de la Administración Pública no le da el valor normativo a ese tipo de instrucciones operativas para el funcionamiento de la administración, pero le resulta muy cómodo, lo que en derecho no voy a hacer la charla muy jurídica porque entonces se me vuelve más rápido, pero con las circulares la administración pública intenta hacer lo que se conoce como la derogatoria singular de las normas, y entonces, aunque una ley o un reglamento o un decreto diga algo, nunca falta el jefe
como en el video, donde van a circular que pide 2 copias y entonces la administración comienza a entrabarse. O pide el timbre o pide el sello. El Ministerio de Economía está trabajando un poco en eso, pero tampoco tiene los suficientes dientes para generar la simplificación que la administración necesita. Esa juridización más o menos duró unos 20 años, del año 78 al año 88, con la Sala Constitucional, perdón, 78 entre unos 10 años. Esa juridización nos dio trabajo a los abogados. Entonces todo el mundo ocupa un abogado en la administración pública. Por supuesto que esta charla la estoy dando aquí, si la estoy dando en derecho probablemente diré otra cosa diferente, ¿verdad? Porque si no, entonces a uno lo echan, o como le sucedió a don Jorge Enrique, algún decano le manda alguna carta a uno. Entonces, la administración pública se juridizó, y lo que el principio de legalidad, que no es el principio de literalidad, que también es una asesoría para la toma de decisiones, comenzó a tomar decisiones por los tomadores de decisiones. Entonces, lo que yo vivo día a día es que el jerarca le mandan a consultar a la sociedad jurídica qué tiene que hacer. Y entonces aquí pongo el ejemplo de la ley general, de la ley de tránsito sobre vías públicas terrestres. Yo supongo que aquí algunas personas conducen un vehículo, no que lo tengan, no con estudiantes universitarios y le alcanza para los pases de la peri o el bus, está, por lo menos llevo a clases, ¿verdad? Pero tienen la licencia y tienen, cuando papá o mamá o alguien que tenga la autoridad parental después del carro, entonces saben manejar. La ley de tránsito dice que uno tiene que manejar por el lado derecho de la calle. Las personas hacen un curso teórico, la teoría de la ley, hacen un curso práctico y les dan la licencia. Y entonces después, sin preguntarle al abogado, todo el mundo conduce su vehículo por la derecha. En la práctica, la judicialización de la administración pública hizo que los tomadores de decisiones comenzaran a preguntarles a las unidades jurídicas por qué lado tengo que conducir el vehículo, a pesar de que todo el mundo sabía que tenía que ser por el lado derecho. Por supuesto que si el lado derecho está obstaculizado, entonces sí hay que preguntarle al abogado para que por un asunto de fuerza mayor, caso fortuito, etc., se le diga, vea, momentáneamente invade el carril izquierdo, que está en sentido contrario, tomando todas las previsiones para no causar ningún accidente, y en el menor tiempo posible vuelva al lado derecho. Esa juridización le restó a capacidad de gestión a la administración pública, y lo que empezó siendo como poesía jurídica, la Ley General de Administración Pública, rápidamente se generó un marco normativo, un enjambre normativo indisoluble, un bosque brutal que generó el siguiente segundo efecto, segundo estadio de la administración pública, que es la judicialización de la administración pública. Eso tal vez un poco más moderno, tal vez ustedes en la escuela ya lo habían podido nombrar, o lo habían podido analizar, o lo vayan a analizar, y es cuando, en el momento en que se generó ese enjambre normativo, ya el ciudadano tenía la posibilidad de decirle a la administración de manera clara, evidente y manifiesta: ustedes están incumpliendo con esta norma. Ese es, por supuesto, un logro de la ley general, pero también fue una evidencia de la carencia en la capacidad de gestión de la administración pública. Y entonces, si la administración pública no hace, al administrado no le queda más que ir a los tribunales de justicia, tribunales de legalidad, a reivindicar sus derechos. Así de sencillo. Si la administración no toma decisión, le decimos al juez que la tome por la administración. Y entonces, ahorita estamos en alguna medida todavía viviendo la última etapa de lo que es la judicialización de la administración pública en Costa Rica. Eso también está en la Escuela de Administración Pública, pero tiene un nombre en ciencias políticas. Algunas personas lo llaman como la judicialización de la política o la politización de la justicia. Recuerdo, estaba yo en uno de esos órganos, para el TLC, para el año 2007, y ese proyecto de ley, ese tratado internacional, se sometió a consulta y a referéndum y todo ese tipo de cosas, y el acceso a la información que yo tuve, básicamente lo que se quería
después de haberlo judicializado por la falta de decisión política, por lo que eso significaba, era que al final un tercero me legitimara la decisión que yo tenía que tomar. A partir de ahí, y básicamente son los últimos 10 años, porque el Código Procesal Contencioso Administrativo del año 2008 está generando lo que una magistrada de la Sala Constitucional ha denominado la justocracia. Nosotros conocemos la autocracia, conocemos la democracia, la infocracia, y ahorita dicen los teóricos desde el derecho que estamos entrando en un vórtice brutal de la justocracia. Y eso es, como bien se dijo antes, que el criterio jurídico es facultativo, pero en este momento, por la falta de acción de la administración pública, entonces los que están terminando por tomar las decisiones de naturaleza política y de naturaleza administrativa están siendo los jueces, con todas las limitaciones que la función de la judicatura tiene. Un juez no es para tomar decisiones administrativas ni políticas, un juez para tomar decisiones judiciales. De hecho, aquí me tengo que devolver un poco, en el sentido que el Estado nace básicamente como una respuesta a la concentración del poder monárquico. Acordémonos aquello del Estado soy yo, del état c'est moi, y entonces esa diferenciación entre los tres poderes y las tres funciones, porque hace generar un sistema de pesos y contrapesos con cada una de las funciones legislativa, administrativa y judicial, y esas tres funciones hacen que más o menos podamos vivir en democracia como un freno a los abusos del poder. Aquí no los voy a cansar tampoco con autores, pero los que estudiamos derecho tenemos un autor muy famoso que es García Rentería, que dice La lucha contra las inmunidades del poder, que es una obra clásica. Y eso básicamente lo que dice es que las normas ponen frenos para los tomadores de decisiones en la función administrativa, y que cualquier exceso en esa toma de decisiones pues va a ser revisada jurisdiccionalmente. Pero ha sido tan grave la inercia en la administración que entonces el Código Procesal Contencioso Administrativo incluso le dio facultades a los jueces para que en caso de omisiones de la administración se abroguen la competencia de la administración y decidan por ella. Con ese preámbulo voy a entrar un poco más en lo que son los procedimientos. Como la charla de hoy tiene que ver con el género de administración pública, cuando uno habla de procedimiento, lo primero que viene a la mente es el llamado procedimiento general administrativo del artículo 308 del libro segundo de la Ley General de Administración Pública. Uno tiene que empezar diciendo que ese procedimiento es un procedimiento por defecto o por cajón desastre, o un procedimiento universal, o un procedimiento pomada canaria que sirve para todo, y al servir para todo no sirve para nada. La regla general es que la administración tendría que tener suficientemente elaborados todas las cosas, todos los servicios y todas las funciones que tienen que realizar. Entonces, alguna vez ustedes van a desarrollar probablemente en algunos de sus cursos un manual de normas y procedimientos. Lo que vimos en el video es un procedimiento ya establecido en algún lugar. Eso no es un procedimiento general. El procedimiento general se usa cuando algo no está ya expresamente regulado de manera procedimental. La ley general tiene tres procedimientos: el general, el sumario, y también abre la oportunidad a procedimientos especiales, sobre todo en el artículo 367, cuando excluye ciertas materias del procedimiento general y el procedimiento sumario. De manera resumida, yo les puedo contar que en la administración pública esos son como los tres especies del género procedimiento: general, sumario y especiales. Y sucede que entonces en esta vorágine normativa de los últimos 40 años, imagínense que tenemos más de 9.000 leyes y tenemos más de 40.000 decretos, 250 sentencias vinculantes ergadas de la Sala Constitucional. Entonces, cuando ustedes se meten a funcionarios públicos, sepan que más o menos pueden obtener algún tipo de responsabilidad por alguno de esos 300.000 fuentes normativas que ustedes están obligados a cumplir. El sector privado es más cómodo. Bien, esos tipos de procedimiento entonces
el legislador se le ha ocurrido que como el procedimiento general es pomada canaria y que el procedimiento sumario tiene una base competencial limitada, es decir, solo sirve para ciertas cosas, entonces comenzó a hacer un montón de procedimientos especiales en leyes específicas. Y decía un profesor de la Facultad de Derecho que él sabía derecho hasta el río Pirro, pero el río Pirro no sabía cuál derecho era el que existía. Yo más o menos le puedo decir que conozco un poquito de algunas normas, pero de la gran mayoría de normas probablemente no conozco nada. Y aquí cito a Descartes o Cartes. Cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Realmente la administración pública costarricense, con la juridización, la judicialización y la justocratización, se han ido complicando mucho. Y entonces a nivel de procedimiento no es igual el procedimiento especial para la determinación de la obligación tributaria aduanera. Entiendo que aquí este módulo también es para estudiantes de administración aduanera en algún momento. Es diferente el procedimiento especial de la determinación de la obligación tributaria aduanera, el procedimiento especial de la determinación de la obligación tributaria, es diferente el procedimiento especial de gestión de despido de régimen civil, es diferente el procedimiento especial de concesión de una frecuencia de espectro radiomagnético o eléctrico al procedimiento general. Un poco como ha sucedido, aunque esto no es el tema de la charla, tampoco como ha sucedido con el empleo público. Básicamente teníamos una norma general y todo el mundo comenzó a salirse de esa norma general, generando una dispersión normativa que ahorita lo hace manejable. Entonces, en materia de procedimiento administrativo, aunque teníamos un procedimiento general, el legislador se puso creativo y comenzó a generar procedimientos especiales para todo. La gran mayoría, bueno, yo creo que nos vamos a ver no sé cuántas veces en la vida, yo sé que por lo menos esta fue una primera, la próxima no sé si ustedes quieran verme o no, porque entre otras cosas yo tramito gestiones de despido desde hace 10 años. Y preferiría que cuando me vayan a buscar no sea en esa situación. Pero la gran mayoría, en la oficina que yo trabajo, más o menos atendemos unos 400 abogados al año, y de esos 400 abogados al año llegan pensando que ahí lo que se aplica es el procedimiento general del 308 de la ley general. Y lo primero que hay que decirles, un poco en la asesoría equilibrada como funcionarios públicos, es señalarles que ahí no se aplica el procedimiento general. Entonces, el procedimiento general de la Ley General de Administración Pública se aplica casi nunca y solo cuando nadie sabe qué es lo que tiene que aplicarse. El procedimiento de la Ley General es el cajón desastre que le permite a la administración llegar a tomar las decisiones. Y entonces, yo tuve una vez un jefe, como les dije, he trabajado en muchos órganos de la administración, algunas veces en el corazón, otras veces órganos más inferiores. Tenía un jefe muy hábil, él había ocupado muchos cargos políticos y una vez me dice, yo aquí siempre digo sí, para decir no lo traje a usted. Si usted no puede decir no, buscamos quien diga no, y si no lo tenemos, lo contratamos. Como les reitero, mi ejercicio profesional no ha sido en la vida académica, sino en la parte profesional. Entonces lo que les puedo contar son anécdotas y anécdotas y anécdotas de un montón de cosas que he visto en la vida. Siguiendo con el tema de las asesorías jurídicas, a propósito de este jefe que tuve, uno puede llegar a decir que la función jurídica, que es transversal a todas las instituciones en el aparato estatal, las asesorías jurídicas generalmente son buscadas para tres cosas. Primero, para echar la culpa a alguien. Por más que el dictamen sea facultativo vía 303 de la Ley General de la Administración Pública, es más fácil que alguien tome una decisión cuando dice el abogado me dijo. Porque ustedes no estudian derecho. Pero si van a ser funcionarios públicos, no lo descarten. Además, cuando doy otro tipo de formación, digo que los funcionarios públicos es el pequeño abogado que todos llevamos dentro. Porque realmente el contacto que una persona que vaya a trabajar para la administración pública, sea dentro de la administración o en contacto con la administración, no puede negar que está sujeta al principio de legalidad, y reitero, no es principio de literalidad, y más modernamente llamado bloque de legalidad. Pero lo siguiente que sirven las asesorías jurídicas tiene que ver
con la carencia del conocimiento para la toma de decisiones. Entonces, como en 9.000 leyes, 40.000 decretos y 250.000 sentencias de la Sala Constitucional, alguien ya tiene que haber dicho algo de cómo se resuelve eso. Entonces, cuando el tomador de decisiones casi nunca tiene la menor idea de qué es lo que tiene que hacer, pregúntame al abogado para ver si el abogado se encuentra en algún cajón viejo, alguna circular que diga qué es lo que yo tengo que resolver. La tercera función importante, y vean que les estoy hablando de la experiencia, no les estoy hablando de la academia, la tercera función importante que algunas veces hacemos es cuando el tomador de decisiones metió la pata, siguiendo la frase de don Enrique, el jerarca va a la asesoría jurídica y decirle, metí la pata, ¿cómo hago para sacarla? Había un político de la Segunda República de este país que decía que lo importante no es no meter la pata, sino sacarla sin que nadie se dé cuenta. Quiero comentarles que, a propósito, cuando la charla es el procedimiento administrativo, Costa Rica siempre ha estado en permanente reforma. Cuando yo estudiaba Derecho, estaba de moda la reforma procesal civil, después del Código de Procedimientos Civiles, del 86 y entró en vigencia en el 89. Después viví la reforma procesal penal. Y bueno, eso es como diría Nietzsche, el eterno retorno a lo mismo. Cada vez que viene una reforma de la jurisdicción, o sea, de la sede judicial, yo casi que lo asocio es como va a aumentar la mora judicial. Entonces, la reforma procesal civil del año 86, en vigencia del 89, la reforma procesal penal del año 95, que iba a incorporar la oralidad en los procesos penales, incluso iba a disminuir la mora judicial en sede penal. Después estoy viviendo y me está doliendo y estoy dando mucho palo con la reforma procesal contencioso administrativa, que la historia la castigó con las siglas, porque es el Código Procesal Contencioso Administrativo. Entonces, los que algunas veces tenemos que litigar, lo resumimos con el CPCA, que si uno lo dice así, se peca, y entonces decimos que el Código Procesal Contencioso Administrativo peca y peca mucho. Y finalmente, ustedes ya van a vivir cuando ingresen al mundo laboral, ojalá más pronto, porque los ocupamos mucho, la reforma procesal laboral. Y entonces y tenemos eso a 2 o 3 meses, y tenemos la segunda reforma procesal civil, la primera del tercer milenio, más o menos en 14 meses más. A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que cuando alguien no quiere cambiar nada, lo que hace es cambiar la ley. Y realmente una de las cosas que vengo señalando desde mi puesto profesional es que el problema de la gestión de la administración en Costa Rica no es un problema normativo, es un problema de gestión. Es un problema de gestión porque se ha vaciado al tomador de decisiones, no hemos formado en la academia y en las instituciones, ¿verdad? Servicio Civil, al que yo pertenezco en este momento, ahorita tiene un programa de formación de altos directivos públicos, a ver si comenzamos a paliar la situación a unos 20 años plazo. Y entonces, esa carencia en la toma de decisiones, aquí recurro al actual director del Instituto Nacional de Administración Pública de España, con lo que se conoce como Administración GEL. Eso desde el punto de vista español, pero también uno puede decirlo desde el inglés, que es la administración LEG. Algunos han dicho que esa administración LEG es como el idiom, an arm and a leg, ¿verdad? Un brazo y una pierna, que en español es el ojo de la cara, o sea, cuesta mucho. Pero la administración GEL es la administración por gestores, expertos y líderes. Gestores son los que hacen y siempre van a hacer. Y lo que nos diferencia de las personas comunes y corrientes como funcionarios públicos es que nosotros sabemos transportar papeles de un lado para otro. Había una película que mi hija veía de Barney sobre la transportación y decía, la rueda la transporto de aquí para allá. Bueno, más o menos los funcionarios públicos somos los que sabemos transportar papeles de un lugar a otro. Si un papel no llega al escritorio que tiene que llegar en la administración pública, no se hace nada. Siguiendo con el acrónimo de GEL, expertos. Cada vez necesitamos una administración pública de mayores personas, más especializadas, más comprometidas, con un nivel de especialización acorde a los nuevos tiempos,
ya no estamos en el trivium y en el quadrivium escolástico, eso está ampliamente superado. Ahorita, si no se manejan ciertas herramientas, no va a entrar a la administración pública. Yo les puedo comentar que ahorita en el registro de elegibles para ocupar un puesto de abogado en el servicio civil tengo un registro de elegibles de 3.000 personas y la variabilidad de ese registro de elegibles es de 100 abogados al año. Eso quiere decir que el que está en el número 3.000, si no se caduca el concurso y lo mantenemos por 30 años, va a obtener una propiedad en 30 años cuando ya de una vez obtenga la pensión también. El sector público está dejando de ser un empleador relevante en cantidad, pero no en calidad. La tercera letra del acrónimo son los líderes, y esto también lo podemos, ahorita les voy a hacer otra metáfora. Cada vez ocupamos mejores líderes y lideresas. Y el líder es el que va arriba en el barco diciendo para dónde tenemos que ir todos. Y esto es aristotélico, ¿verdad? Los políticos eran los mejores de los mejores. Tenemos que volver a hacer, si es que alguna vez ha sido, que nos lideren personas, hombres y mujeres, que realmente se interesen por la cosa pública. Lo que pasa es que la democracia tiene su precio y eso es caro. Y en la actual situación en la que el gobierno indica que estamos, pues la administración GEL apenas es una idea que está comenzando a calar. Tengo 3 ideas finales. Todos conocemos nuestros derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y todos y todas reivindicamos nuestros derechos, ¿verdad? Y la frase que yo recibo muchas veces en mi gestión pública es: me están vulnerando mis derechos, lo cual algunas veces lamentablemente es cierto. Pero así como hay una declaración de derechos, yo no sé si ustedes algunas veces se han hecho la pregunta: ¿de dónde está la declaración de deberes? No hay una declaración de deberes y no nos gusta cumplir con los deberes como personas ciudadanas. Yo me recuerdo cuando era estudiante, lo sigo siendo, hasta hace poco todavía estuve en un proceso intensivo, cuando el profesor o profesora no llegaba, nos alegrábamos. Y es normal, tal vez es el decir, bueno, tengo mucho que ir a hacer. Pero muchas veces nos íbamos, yo también, a la calle de la Amargura cuando Cacho estaba ahí. Y participaba en la Copa Vibrera, primero por ingeniería y después por derecho, para que vean que era como Saprissa y la Liga. Conozco un único documento al que considero que pueden darle importancia alguna vez, que es la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos en su relación con la administración pública, que es del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. Le escribió don Jaime Rodríguez Arana. ¿Por qué me interesa citarles este documento? Muy fácil. Tiene 21 derechos y 7 deberes. Y es de los primeros documentos en el mundo que conozco que tiene deberes para el ciudadano y la ciudadana. La administración que tenemos no es responsabilidad únicamente de los que estamos adentro, batiendo barro. Si la administración no es mejor, es porque tampoco la ciudadanía se ha preocupado porque mejore. En Roma, que seguimos siendo un derecho continental latino, había una frase de Tácito que está en latín y ahorita está volviendo a tomar de moda, y con esto prácticamente voy cerrando: corruptísima república plurimale legge. Traduzco no porque sepa latín, sino porque ahí googleé, y entonces la república más corrupta es la que más leyes tiene. Ahorita está posicionándose mediáticamente, sobre todo en redes sociales, una persona que tiene como eslogan, como bandera, que esto no lo arregla nadie. Yo quiero decir que tiene toda la razón esta persona que dice esta frase. No lo arregla nadie, porque lo arregla cada uno de nosotros y nosotras. Les parecerá romántico, les parecerá idealista. Estamos en la academia, se vale pensar, se vale ilusionarse. Y realmente cada vez que yo vengo aquí a intentar compartir un poquito de lo que he hecho en la vida, pues siempre salgo con la ilusión de ver personas nuevas que tienen ideas nuevas
y son a quienes les va a corresponder liderar el país, si no ya, en los próximos 20 años, así como hace 20 años yo estaba muy contento y nunca me fui a la clase de don Jorge Enrique. Muchas gracias, maestros. Pasamos al periodo de preguntas. Lo que voy a pedir a algunos distinguidos académicos es que me recojan el micrófono para poder, para que va a ser la pregunta. La vamos a hacer vía oral. Así que no todos a la vez, por favor, alzando la mano. Los que quieren hacer una pregunta. Ahí está, por favor. Ella la hagan. Vea si tiene uno. Hola, sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Emanuel Barrantes. Y bueno, mi pregunta es, bueno, más que todo a Roberto. Él habló sobre una judicialización, ¿verdad? Y gracias a eso estamos, como ciudadanos, dándonos cuenta de las carencias que tiene la administración pública. Sin embargo, Jorge Enrique mencionó que solamente uno de cada 9 ciudadanos gana una demanda contra el Estado. Entonces, ¿realmente será que esta judicialización nos está sirviendo a nosotros, nos está sirviendo a la administración pública o qué está haciendo? O sea, ¿realmente cuál es el efecto real de esa judicialización en la administración pública? Compañero, lo que yo afirmé es que en la vieja ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del año 66, que queda derogada en el 2008 por el Código Procesal Contencioso Administrativo, en la vieja ley ya derogada, de cada 10 juicios contra el Estado, solo uno lo ganaba el ciudadano o el administrado. Ahora lo que hay es, el fenómeno ahora ya no es cuántos ganan y cuántos pierden, sino que como tienen que ir en apelación, hay una gran presa y no saben cómo resolver el problema de esa presa ante la apelación de los juzgados de lo contencioso administrativo. Claro, Manuel, primero que todo, muchas gracias por referirse como Roberto. No les dije, yo no soy licenciado, ni máster, ni don, ni nada de eso. A mí me gusta mucho que me digan así. Muchas gracias, de verdad. Vea, lo que usted plantea, se lo pongo así: entre poder hablar y no poder hablar, es mejor hablar. Aquí recurro a algo que dijo Antonio Banderas cuando recibió el premio Goya histórico hace 6 años. Le preguntaron por las arrugas y entonces le dijeron: vea, usted está siendo viejo, ¿verdad? Y le dice: ¿y qué dicen las arrugas? Y dice: vea, yo estoy muy contento porque cuando uno se hace viejo se arruga y la alternativa a no envejecer es morirse. Entonces, entre que la persona ciudadana pueda acceder a la jurisdicción contenciosa y no pueda hacerlo, yo creo que ahí vamos bien. Usted me pregunta por el efecto de la judicialización. Yo quisiera, y aquí ustedes como estudiantes de Administración Pública y Función Aduanera, algo que todos los años me corresponde conversar y siempre pierdo con las unidades de planificación. Yo les digo que el área a mi cargo es un área de meta cero. ¿Qué es eso? Si yo tengo 100 procesos judiciales y voy a poner un indicador que al año siguiente va a tener 150 procesos judiciales, y entonces voy a decir un incremento en procesos judiciales, entonces es que yo lo estoy haciendo muy mal. Realmente mi indicador debería decir que para el año siguiente, en vez de tener 150, yo tenga 50, no tenga ninguno. Entonces, en el Estado Social de Derecho, la posibilidad de la judicialización es una vía que la persona ciudadana tiene que tener para reivindicar los derechos que serán vulnerados. Pero en el modelo ideal es una vía de excepción que ojalá nunca tuviera que ser utilizada por el ciudadano. Es decir, uno quisiera que las operaciones de la caja se hagan dentro de un plazo razonable, que las pensiones se concedan dentro de un plazo razonable, que los concursos de servicio civil se resuelvan dentro de un plazo razonable, pero
la administración, por múltiples razones que no vamos a poder conversar en este momento, no lo hace. Entonces, en ese estado de situación, la persona ciudadana ha mejorado en el acceso a la justicia con el Código Procesal Contencioso Administrativa, y eso ha provocado que entonces esté judicializando la inercia, la omisión, la negligencia, la desidia y la corrupción de la administración. Hablar de los efectos de una sede judicial son relativos, es muy difícil decirlo. Vean, yo ayer estuve en audiencia en el juzgado, en el tribunal contencioso, con una persona, con una procuradora de un proceso que se perdió, hubo que indemnizar por 40 millones y después de esa indemnización está cobrando las costas. Usted me dice efecto, sí, pues efecto, pero con solo, lo que quiero para finalizar, con solo que se garantice el acceso, ya mejora el efecto, porque lo que usted reciba ya es una cuestión subjetiva de si usted ganó o si usted perdió. Una pregunta más porque estamos con un límite de tiempo. Compañera. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mayra Montero. Mi pregunta es, más bien, lo que quisiera plantear es qué consejo nos darían a nosotros como futuros administradores públicos para conciliar procedimientos que lesionan derechos subjetivos, como por ejemplo el sumario en los supuestos de fácil constatación, con el respeto a los administrados, que es un requisito que se debe tener en el proceso y que mencionó en su exposición don Jorge Enrique. Gracias. La compañera plantea, tal y como lo entendí, déjese el micrófono por si le entendí mal, que cómo armonizar los procedimientos administrativos en sus diferentes tipos, el sumario, el ordinario, los especiales, con los intereses o los derechos respectivamente de los administrados o los sujetos o subordinados a esos procedimientos. ¿Estoy entendiendo bien? Correcto, sí, principalmente en lo que es el procedimiento sumario. Dentro del marco de los derechos humanos. Bueno, yo entiendo la orientación de la compañera, porque estoy tratando de explicarlo de la manera más fácil. La Sala Constitucional ha dicho, desde que se fundó, que esa sala fue creada para la defensa de los derechos humanos. Es un tribunal de derechos humanos, porque es la moda. Y además, como un tribunal para la defensa de la Constitución. Es decir, y de todas maneras, Rodolfo Pisa Padre, el que ya pasó a mejor vida, Pisa Escalante, decía que la Constitución eran los magistrados, o sea, que la Constitución la tenía cada magistrado, y cada vez que redactaban o votaban una sentencia, ellos eran la Constitución, porque eran los jueces que interpretaban lo que la Constitución decía. En ese sentido, si hay una relación entre el funcionamiento de la administración pública para ser eficiente, para lograr el interés común, para lograr el bienestar general, para los fines del Estado, y los derechos de los administrados, efectivamente que los derechos de los administrados están en un marco, en una sombrilla mucho más amplia, que son los derechos humanos. Toda la doctrina de los derechos humanos, por órganos internacionales, por tribunales internacionales, y por lo que la Sala Cuarta ha venido diciendo en esa materia. Realmente hay una manera fácil de resolver esa valiosa inquietud,
que el Estado en su actuación y en los procedimientos administrativos respectivos no solamente deben respetar el ordenamiento jurídico, constitución, tratados, leyes, por ejemplo la OIT en materia laboral, reglamentos, etc., sino que tiene que tener presente la orientación de un Estado social y democrático de derecho. Ahora le agregan ambiental, social, democrático y ambiental de derecho, con un respeto a los derechos humanos incorporados como tales derechos en la Constitución política y en los tratados internacionales que el gobierno de Costa Rica ha firmado. Por eso hay votos o sentencias de la Sala Constitucional que dicen que si hay duda entre aplicar un tipo de ley o un tipo de norma constitucional genérica y una claramente de derechos humanos, deben aplicar, ahora soltaron un rollo, pero no me voy a referir a eso, en una sentencia de este año, citando a un constitucionalista y penalista de Alemania, Alexi, que señala la ponderación. Tiene que haber un análisis cuidadoso para ponderar o equilibrar en cualquier conflicto de aplicar un derecho constitucional y darle preferencia al principio de derecho humano que está en juego en el caso concreto presentado en los tribunales. Esa es una manera de contestar. Probablemente haya otras formas también de dar respuesta, porque la inquietud suya es muy valiosa y es muy rica, muy estimulante para pensar en otras respuestas alternativas. En realidad yo lo que le puedo decir es que un procedimiento que es un medio por sí mismo no tiene por definición vulnerar derechos. Los que vulneramos los derechos somos las personas aplicando mal los procedimientos. Y un procedimiento sumario no tiene necesariamente bien planteado, dando la amplitud probatoria y todo lo que dicen ustedes del debido proceso, por qué violar derechos fundamentales. En el entendido que si el sumario no alcanza para resolver el objeto procesal, hay un procedimiento ordinario donde se puede ventilar ese tipo de situaciones. Usted habla de situaciones de mera constatación. Vea, conozco al menos 3 épocas históricas de la Sala Constitucional sobre lo que es mera constatación. La mera constatación es una patente de corso, un término bandera para que la administración haga lo que le dé la gana. Y dependiendo del entorno sociopolítico, de la resolución judicial en ese momento, así la Sala resuelve. Hace 4 años eran de mera constatación las ausencias en los puestos de trabajo. Resulta que desde hace 3 años ya no. Y probablemente pasado mañana puede ser que vuelvan a hacer. Esa es la administración pública que tenemos y la administración judicial que tenemos. Yo quiero agradecer a don Enrique Romero, a Roberto Piedra, por la exposición de esta tarde, y les pediría antes de retirarnos un aplauso por la exposición del día de hoy. Antes de decir buenas tardes, no dejen nada, llévense todo porque viene nuestra actividad aquí, entonces estén seguros. Buenas tardes, muchas gracias, que estén bien.